Como ingeniero electricista, el conocimiento de la potencia eléctrica es imprescindible, pero la mayoría de las veces terminamos confundiendo los términos que componen dicha potencia, por lo que se desea tener estos conceptos básicos muy claros. Para empezar a comprenderlos, debemos saber que tenemos dos tipos de corriente, la continua y la alterna. En la primera de ellas, solo está presente la resistencia eléctrica que da origen a la potencia activa, y en la alterna aparecen la inductancia y la capacitancia que originan la potencia reactiva, y que en conjunto conforman la potencia compleja. En este video empezaremos a explicar el concepto de potencia activa, el cual está ligado a dos leyes fundamentales de la electricidad, que son la ley de Ohm y la ley de Joule. Para comenzar a estudiar este concepto, debemos primero entender un fenómeno que se da debido a las características de un conductor y que hacen que se dificulte el paso de la corriente eléctrica a través del mismo. Este fenómeno fue explicado matemáticamente y publicado en 1825 mediante una ley básica de la electricidad por el físico y matemático alemán Georg Sigmund Ohm. Gracias a las observaciones de sus experimentos sobre corriente y tensión eléctrica, y que hoy es conocida como la ley de Ohm en su honor, la cual es una ley empírica, ya que se dedujo a partir de experimentos en vez de principios fundamentales. Fourier había trabajado ya en la conducción del calor, llegando a la conclusión de que en un material conductor existía un gradiente de temperatura y que la cantidad de calor que conducía dependía de la caída de temperatura a lo largo del conductor. Ohm se preguntó si la electricidad se comportaría del mismo modo que el calor y si la diferencia de potencial jugaría aquí el mismo papel que la diferencia de temperatura jugaba en la termología. Cuando Ohm comenzó sus experiencias, la electricidad se describía en términos muy imprecisos. No existía un modo exacto de expresar el comportamiento de una corriente eléctrica, y Ohm resolvió hacer algo en este sentido. Así, trabajando con diversos tipos de alambres, el físico alemán observó que la cantidad de corriente transmitida por el conductor dependía del espesor del alambre, su longitud, de la conductividad del material que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. Ohm se percató de que existe una propiedad que trata de impedir que la corriente eléctrica circule por un conductor, concluyendo que la resistencia es menor en los cables gruesos que en los delgados, que los cables largos oponen más resistencia que los cortos, y que en la mayoría de los casos un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. A esta propiedad que se opone a la circulación de electrones la denominó resistencia eléctrica y determinó que su valor es inversamente proporcional a su sección transversal y directamente proporcional a la longitud del alambre. La resistividad, que se denota por la letra griega ρ, es una característica de cada material y nos permite distinguir entre conductores y aislantes. Gracias a estos experimentos, Ohm pudo definir la resistencia del conductor y determinar la relación que existe entre ella, el potencial eléctrico y la intensidad de corriente. Ohm era muy meticuloso en la realización de medidas, y a pesar de los instrumentos primitivos que utilizó, sus resultados fueron lo suficientemente exactos para demostrar de manera concluyente que la intensidad de corriente I es igual al cociente entre la tensión V y la resistencia R del conductor. Una vez entendido el concepto de resistencia eléctrica y la ley de Ohm, debemos ahora relacionar dos conceptos fundamentales, el calor y el trabajo,
Donde hay trabajo se produce calor. Donde existe un foco de calor hay una fuente de trabajo. Todo motor o transformador eléctrico se calienta después de un tiempo de funcionar. Parte de la corriente que absorbe se pierde en forma de calor. Esto es perjudicial. Y solo el resto se transforma en energía mecánica. El calor es pues una forma de energía y produce por lo tanto un trabajo. En la misma época de Ohm, el físico inglés James Prescott Joule observó que al circular una corriente eléctrica por un conductor, éste se calienta, transformando parte de la energía cinética de los electrones en calor, debido a los constantes choques que sufren los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Era evidente que si la corriente eléctrica lleva implícita una producción de calor, entre ambas manifestaciones de energía debía de existir una relación matemática, que unida al valor de la resistencia por la intensidad, nos diga cuál es el calor producido por dicha corriente eléctrica. Joule se dedicó al estudio de los efectos caloríficos producidos por la corriente eléctrica, y después de varias experiencias, observó que la corriente eléctrica produce calentamiento en un conductor. Este calentamiento del conductor producido por una corriente es proporcional al tiempo que dure el paso de dicha corriente, que el calentamiento varía con la intensidad de la corriente y que el calentamiento es proporcional a la resistencia del conductor. Al hacer estas observaciones, Joule concluyó que la energía que se emplea para mover los electrones en el conductor se manifiesta en forma de calor, y comprobó que el calor que se produce en un circuito es la energía que éste necesita para vencer su resistencia, o dicho de otra forma, que el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover las cargas eléctricas a lo largo de un conductor se transforma íntegramente en calor. Este trabajo depende de la intensidad de la corriente que circula por el conductor, la resistencia que ofrece este al paso de corriente y el tiempo durante el cual circula. Así, Joule estableció la ecuación matemática que relaciona al trabajo transformado con la cantidad de calor obtenido, donde el trabajo, que es igual a la cantidad de calor, es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente I que lo atraviesa, a la resistencia R del conductor y al tiempo T. Como el trabajo realizado por el campo eléctrico para mover las cargas eléctricas a lo largo de un conductor se transforma íntegramente en calor, entonces la potencia calorífica representa el trabajo producido en un conductor en la unidad de tiempo. Y si dividimos a este trabajo por el tiempo, obtendremos la potencia eléctrica. Y esta es la potencia que se denomina activa, y que es la energía absorbida o emitida por un elemento o aparato eléctrico en un instante o momento determinado para producir un trabajo útil. Decimos aparato eléctrico porque podemos hablar de receptores como lámparas, motores, etc., o de generadores como una dínamo, pila o un alternador. Si combinamos la ley de Ohm, V igual a I por R, con la ley de Joule de P igual a I cuadrado por R, obtenemos la ecuación que relaciona a la potencia eléctrica con el voltaje y la intensidad de corriente, P igual a V por I. Si te preguntaran, ¿qué bombillo alumbrará más, uno de 50 vatios o uno de 100 vatios? La respuesta es clara, la de 100 vatios, porque tiene el doble de potencia y transfiere más energía por unidad de tiempo alumbrando el doble. Y si te preguntaran qué calentador eléctrico da más calor, uno de 1000 vatios u otro de 2000 vatios, la respuesta también está clara, el de 2000 vatios, ya que tiene el doble de potencia. Como puedes ver, la potencia es lo mismo en los dos casos,
pero en un caso nos sirve para determinar si nos dará más o menos luz y en el otro para saber si nos dará más o menos calor. Si hablamos de la potencia de una lámpara, hablamos de la cantidad de luz. Si es de la potencia de un timbre, sería para determinar la cantidad de sonido. La de un motor, la cantidad de fuerza, y así sucesivamente dependiendo del tipo de receptor del que hablemos. Si conecto un aparato eléctrico a un enchufe, justo en el momento en que lo conecto, la energía que consume es su potencia eléctrica. Pero es la energía en ese instante concreto, porque hay que recordar que la energía se consume, pero la potencia no. Esta se tiene y es siempre la misma para un receptor concreto. Una lámpara de 100 vatios siempre tiene 100 vatios de potencia. Teóricamente, podríamos definir a la potencia eléctrica como la energía absorbida o entregada por un receptor en un tiempo determinado. Aunque en la definición entra la palabra tiempo, no te preocupes, un receptor tendrá siempre la misma potencia, independientemente del tiempo. Lo que cambiará con el tiempo será la energía que consuma. Los experimentos de Ohm y Joule fueron realizados mediante una corriente continua, es decir, una corriente que no varía su magnitud en el tiempo. Por lo tanto, para una resistencia ideal, la cual es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor, el valor de su potencia eléctrica será la cantidad de energía disipada en forma de calor por unidad de tiempo según la ley de Joule. En un sistema como el que se visualiza en pantalla, en donde tenemos un voltaje de corriente continua aplicada en los terminales de una resistencia ideal, circulará a través de esta resistencia una corriente y simplemente podemos decir que la potencia de ese circuito en corriente continua viene dada por la ecuación P igual a V por I. En este caso, el elemento resistivo, como ya comprobó Joule, absorbe toda la potencia que le es entregada y la transforma en su totalidad en calor para producir trabajo. Podemos utilizar este calor como calefacción para cocinar, iluminar o soldar. Por lo tanto, esta potencia disipada por la resistencia es una potencia útil que podemos aprovechar en su totalidad para nuestro beneficio. En el caso de una resistencia real en corriente continua, su comportamiento es prácticamente igual a que si fuera ideal, esto es, transformando la energía eléctrica en calor por efecto Joule. Veamos qué pasa para una corriente alterna. Hasta ahora, hemos visto que en corriente continua para calcular la potencia eléctrica consumida por dicho elemento, solo basta con multiplicar el valor de corriente por el valor de tensión, es decir, P igual a V por I. Sin embargo, en corriente alterna, el voltaje y la corriente varían, por lo que el producto también variará, trayendo como consecuencia la utilización de tres nuevos conceptos, que son la potencia instantánea, la potencia promedio y el valor eficaz. Como su propio nombre lo indica, la potencia instantánea simplemente es la potencia medida en cualquier instante de tiempo. Y a diferencia de la potencia en corriente continua, esta tendrá valores diferentes a ser evaluados en el tiempo. Es decir, P de t igual a V de t por I de t. Conectemos una carga resistiva como un bombillo incandescente a los bornes de una fuente de corriente alterna de baja frecuencia. Se observa que las agujas de los aparatos de medida oscilan a la misma frecuencia con sincronismo. Observemos las trazas dejadas por las agujas. Estas ondas denominadas sinusoides representan las variaciones de la tensión de la fuente y las variaciones de la intensidad de la corriente que atraviesa el filamento del bombillo. La tensión y la corriente alcanzan sus valores máximos, mínimos
y nulos al mismo tiempo. Entonces la tensión e intensidad de corriente están en fase. Por lo tanto, podemos decir que una resistencia eléctrica no ofrece ninguna inercia a la circulación de la corriente eléctrica. Si ahora queremos calcular la potencia instantánea en cualquier punto del medio ciclo positivo de la onda, entonces siempre estaré multiplicando voltaje positivo con corriente positiva y lógicamente obtendremos una potencia positiva. Si ahora calculamos la potencia instantánea en cualquier punto del voltaje negativo con corriente negativa, nuevamente obtendremos una potencia positiva. Con esto, podemos concluir que en una resistencia eléctrica, la potencia del circuito permanece positiva en todo momento, y el flujo de energía va de la fuente hacia la carga. Por lo tanto, se dice que una carga resistiva pura siempre consume potencia. Apliquemos un poco de matemática y observemos cómo ahora estos símbolos matemáticos tienen sentido. Cuando a una carga puramente resistiva se le aplica una tensión alterna, cuya expresión matemática es V igual a V máximo por el seno de omega t, y cuya gráfica la vemos representada en la imagen en función del tiempo, va a circular por dicha carga una intensidad que, como ya sabemos, va en fase con la tensión y cuya expresión matemática es I igual a I máxima por el seno de omega t, y que se representa junto a la tensión, ya que al estar en fase pasan por el valor cero al mismo tiempo. Si calculamos la potencia que entrega la fuente de tensión alterna a la carga, P de t igual a V de t por I de t, sustituimos la tensión por la función de la onda en el dominio del tiempo, V máximo por el seno de omega t, y la intensidad por su función en el dominio del tiempo, I máxima por el seno de omega t, resultando la expresión P de t igual a V máxima por I máxima por el seno al cuadrado de omega t, la cual es la potencia instantánea. Y si la representamos en una gráfica en función del tiempo, se observa que la potencia instantánea solo toma valores positivos, y significa que la potencia fluye solo de la fuente hacia la carga. Esto es, toda la potencia suministrada por la fuente es absorbida por la carga y transformada íntegramente en calor mediante la ley de Joule. Por lo tanto, queda demostrado matemáticamente que una carga resistiva pura consume potencia, que es denominada potencia activa y se emplea para producir un trabajo. Por otro lado, también se observa que la potencia tiene una frecuencia doble al de la tensión aplicada. Se puede observar que por un ciclo representado de la tensión o la corriente, hay dos ciclos representados de la potencia instantánea. Ahora, si sustituimos la función trigonométrica del cuadrado del seno por su equivalente trigonométrico 1 menos cosenos de 2 omega t entre 2, tenemos que la potencia instantánea es V máximo por IV máximo entre 2 por 1 menos coseno de 2 omega t, donde matemáticamente resulta el doble de pulsación y por lo tanto el doble de frecuencia, como se observó en la gráfica. Como la potencia instantánea es difícil de obtener porque cambia con el tiempo, podemos utilizar la potencia promedio, la cual es más fácil de medir. De hecho, el batímetro, el instrumento para medir la potencia, responde a la potencia promedio. Pero entonces, ¿qué es la potencia promedio? La potencia promedio, como su nombre lo indica, es el promedio pero del área de la potencia instantánea a lo largo de un periodo t. Así, la potencia promedio está dada por 1 sobre el periodo por la integral de 0 hasta el periodo de la función p de t por dt. Sustituimos p de t por la expresión de potencia instantánea obtenida y nos da que la potencia promedio es igual a V máximo por I máximo entre 2 veces el periodo por la integral
evaluada de 0 a t de 1 menos coseno de 2 omega t por dt. Separamos la ecuación en dos sumas de integrales, quedando que la potencia promedio es igual a v máximo por i máximo entre 2 veces el período por la integral evaluada de 0 a t de dt más el voltaje máximo por I máximo entre 2 veces el período por la integral evaluada de 0 a t del coseno de 2 omega t por dt. Como la integral del coseno de 2 omega t es 0, ya que la onda en medio periodo es positivo y en el otro periodo es negativo, anulándose, nos queda solo el término de la integral de dt. Resolviendo, nos queda que la potencia promedio es igual a v máxima por i máxima entre 2 veces el período por t evaluado de 0 a t. Evaluando nos queda que la potencia promedio es igual a v máximo por i máximo entre 2 veces el periodo por el periodo. Periodo con el periodo se va y nos queda solo v máximo por i máximo entre 2 menos el v máximo por i máximo entre 2 veces el periodo multiplicado por 0 y esta expresión nos da 0, quedando la potencia promedio como el producto de v máximo por i máximo entre 2. Y esta es la potencia denominada potencia activa y que se suele llamar también potencia útil del sistema, ya que es la energía que realmente se puede aprovechar para realizar trabajo, en este caso para producir calor. En conclusión, la potencia activa es el valor medio de la potencia instantánea. Otro concepto que debemos entender es del valor eficaz. Al circular una corriente de intensidad I dt por un elemento resistivo puro de resistencia R, este disipa una potencia P dt con un valor medio P. Pues bien, esta misma potencia P la puede disipar una corriente constante de intensidad I circulando por dicha resistencia R. En estas condiciones diremos que I dt tiene un valor eficaz IF, equivalente a la corriente I. Lo mismo se puede decir respecto a la tensión eficaz B sub EF. Podemos decir entonces que el valor eficaz I sub EF de una corriente periódica es precisamente el valor de una corriente continua que al circular por una resistencia R produce en un tiempo t la misma cantidad de energía disipada. Si consideramos una determinada tensión periódica, V, la potencia que se disiparía en una resistencia R al aplicar la citada tensión sería 1 sobre el período por la integral evaluada de 0 al período de P dt por dt. Y como sabemos, potencia es V al cuadrado de t entre R. Sustituyendo este valor, nos quedaría que la potencia promedio es igual a 1 sobre el período por la integral evaluada de 0 a t de v cuadrado de t entre r de t. Y esto es igual a 1 entre r por t, evaluando la integral de 0 a t de v al cuadrado de t dt. Por otra parte, la tensión de corriente continua necesaria para disipar la misma potencia será V al cuadrado entre R. Igualando ambas ecuaciones nos queda la siguiente expresión. Despejando V nos da que es el valor eficaz de V de t y es igual a V máximo entre la raíz de 2. De la misma forma se puede obtener que el valor eficaz de una corriente periódica es I máximo entre raíz de 2. Si en vez de expresar la potencia promedio en función de sus valores máximos, lo hacemos en función de sus valores eficaces, nos resulta que la potencia es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.